Señor, ¿cómo está? Disculpe, pero yo he tenido problemas en la conexión. ¿Con quién hablo? Con Olga. Sí, señor, he tenido problemas para conectarme. Yo sé, mi amor, que has ingresado y otra vez el internet te retira de la clase. No te Sí. preocupes, ¿oíste? Señor, mi compañera Charo, lo que pasa es que ella tiene el celular dañado, señor, y no se ha podido conectar. Ella tiene ella no se ha conectado a ninguna clase. Sí, el sábado pasado no estuvo y hoy tampoco. Entonces me enteré que ella tiene el celular dañado. Ah, bueno, amor, menos mal que me lo dijiste porque la iba a reportar. Sí. Gracias, mi amor. ¿Qué saben de Laura Naranjo? ¿Quién estudia con Laura? Nadie. No la conocen. ¿Laura qué hacen? Naranjo. Yo no la conozco. No, yo no la conozco. Señor, ella el semestre pasado estaba con nosotros, pero de hecho este semestre ella me preguntó, lo único que me preguntó es que con quién iba a hacer lo de la problemática social, pero solamente me preguntó más nada. O sea, que ella sí ha entrado a la clase, pero de pronto es que no ha participado, no sé. ¿Cuándo te preguntó? La semana pasada. Sí, hace como 5 días que me preguntó. El día que yo le escribí, ese día ella me preguntó. O sea, que tú vas a trabajar con Laura. Señor, no sé, la verdad no sé, prefería como que trabajar sola porque a veces es complicadito trabajar esos temas en grupo porque hay que salir, entonces el otro espera que el otro haga y yo no espero que nadie haga. Si me toca hacer, yo voy y ya. Entonces, como muy complicado. Bueno, listo. Sí, sí, a veces uno cuando tiene obligaciones mejor es trabajar solita porque uno ocupa su tiempo y su espacio en el momento indicado. Bien, Yul. Bien, bien. Bueno, entonces continuamos. Entonces, como les venía diciendo, esa persona optó un comportamiento que rechazaba su propio género. Entonces, desde ahí él viene y se convirtió en una persona trans. Entonces, una de las explicaciones y de las teorías psicológicas era de que todo el maltrato, el rechazo que vivió hacia su papá, eso lo originó a él ese problema. Disculpe, Ese señor. Dime, mi ¿Se amor. convirtió en una persona qué? O sea que, Travesti. o sea que por eso es que los travestis se convierten o sea, en travestis por el trato que le dan en la familia. Puede ser una teoría. Hay Es que unos no que podemos afirmar, no no podemos podemos confirmar. afirmar nada porque es que como se pueden volver O trans, sea, es una también se idea, o pueden es como volver una... machistas. Es correcto. Pueden volverse machistas porque ven esa figura en el papá que mira que no le brinda afecto, la mamá tampoco, entonces puede convertirse en machista o puede volverse transexual, por En el decirlo caso, así. sí, así como dice Julie, en el caso que le estoy contando, porque lo viví, fue el caso de no es machista, sino se convirtió en trans. Mire, él toda la vida se ha quedado solo y ha tenido siempre ese resentimiento hacia su papá. Entonces, ¿por qué? Porque él sabe de que cierta manera todo lo que le hizo en la infancia fue lo que de pronto hizo que se sintiera un rechazo hacia él mismo, porque más que todo es un rechazo. Entonces, también está la situación del típico machista que más adelante se convierte en maltratador y replica las vivencias que ya él tuvo. Entonces, eso tampoco lo podemos porque también hay personas que también por lo menos son travestis, algo no es porque, sino porque son abusados. En fin, eso es relativo. Lo que simplemente nos decía Freud es que el afecto de los papás repercuten en la personalidad cuando están en la adolescencia o en la adultez, el afecto o el rechazo. Entonces también miren lo que también decía Julie, cuando una niña es rechazada por su papá, y la mamá es demasiado femenina, porque lo hay. ¿Qué pasa con esa niña? Puede optar el comportamiento, la personalidad de una niña demasiado delicada, demasiado feminista, demasiado de esas mujeres que necesitan, por lo menos, son muy en el actuar, en caminar muy femenina,
O puede estar el caso contrario, se vuelven masculinas. Y también he visto casos de niñas que uno ve que tienen comportamientos masculinos y ve a uno la mamá y la mamá es demasiado femenina y uno dice, ¿pero por qué? Porque de pronto ella vivió ese rechazo de su papá y la mamá poco era el tiempo que le dedicaban, que ella tampoco tuvo de pronto incorporar o cambiar esa manera de ver las cosas. Entonces tenemos que también tener presente que la etapa fálica es muy importante en la estructura de la personalidad de los seres humanos. La latencia también por el super yo que les acabo de decir, y la etapa genital es donde se ve reflejado todo en la personalidad, ya sea de forma positiva o negativa. Chicos, ¿quedó claro? ¿Hay alguna duda? Todo claro, profe. Bueno, esas son las etapas psicosexuales. Yo le iba a comentar algo. Por eso es que en muchas ocasiones cuando las personas tienen problemas y acuden a un psicólogo, lo primero que hacen es estudiar su infancia, ¿cierto, señor? Claro. Entonces, porque el comportamiento de ellos ya en la edad adulta, su personalidad y todo, viene de ahí, de la infancia. Claro, mi amor. Todo tiene su origen en la infancia y eso comprueba o reafirma la teoría de Sigmund Freud. Sigmund Freud dice que en la infancia es una de las etapas en la cual puede definir la salud emocional de las personas como tal. La infancia, la adolescencia, pero más que todo la infancia como tal. Bien, Olga. Continuamos. Entonces ya sabemos que el ello, el yo y el super yo contribuye también al momento de tomar decisiones y en la personalidad. ¿Por qué piensan ustedes que el ello, el super yo y el yo es importante en la formación o en formar la personalidad de nosotros los seres humanos? ¿Por qué piensan? Ya les expliqué qué es el ello, el yo y el super yo. Es importante, o sea, porque son como lo que rige el comportamiento, o sea, la personalidad de nosotros se va a definir. Rige nuestro comportamiento, nuestra conducta y rige también nuestro carácter. Por eso nosotros vemos personas que tienen al momento de tomar decisiones, tienen un carácter fuerte y hay otras que tienen un carácter más débil. Hay unas personas que se dejan llevar más por el impulso y hay unas personas que son más razonables. ¿Por qué? Porque es esta estructura del super yo, el ello y el yo. ¿Ustedes qué harían como mamá, como psicóloga, como trabajadoras en el ámbito social con una o un niño para estructurar adecuadamente este aparato psíquico, esta estructura psíquica como tal, el ello y el super yo? ¿Ustedes qué harían? ¿Cómo trabajarían en ese niño? ¿Qué se les ocurre? Si tienen un niño de, vamos a poner la edad de 6 años, ¿qué harían para formar o estructurar su super yo, el ello y el yo, para que más adelante, cuando esté en la adolescencia, tenga una personalidad ecuánime? Yo diría que primeramente ayudándolo a identificar su yo, su super yo y su ello, para que entonces partiendo de esto y que él conozca las diferencias que hay entre cada uno, él logre tomar sus propias decisiones. Yo le enseñaría límites, porque el super yo, o sea, no puede sobrepasar, como dice uno, yo, el ello tampoco, como, o sea, saber enseñarle al niño que hay límites en la vida, que no puede, por muy placentero que sea algo para él, tiene que estar la parte moral también antes de eso. De esa parte, o sea, de esa manera lo enfocaría yo. Claro, miren, las dos maneras, tanto lo que dice Nati como dice Yuli, se tiene que hacer. Uno al niño también tiene que enseñarle
es más que todo es enseñar y que él aprenda. Que ¿cuál es esa manera impulsiva? Porque a veces uno, miren, créanme algo, que a veces uno se desconoce. Es uno adulto y se desconoce cuando actúa basado en el deseo. A veces uno hace cosas que a veces uno dice, ¿será que lo hice yo? O sea, la rabia, de pronto la impotencia, ese impulso te hace decir cosas, hacer cosas que a veces tú piensas que no lo tenía. Entonces, de pronto es que el niño reconozca también esa parte de instintiva que tiene, esa parte de que por qué se deja, por qué actúa de esa manera y qué lo conlleva a él a actuar de esa manera. Se puede. También se puede lo que dice Julie. Yo al niño, el límite es esencial y eso es algo que no podemos dejar a un lado. Los límites, las reglas que el niño tenga, decirle no a un niño, miren, creo que es más saludable que ustedes complacerlo. Porque cuando yo estoy complaciendo a un niño con todo lo que diga, yo lo estoy impulsando más al placer que al super yo. Porque con el super yo, simplemente decirle, no te voy a dar esto, no vas a salir, ya él tiene esos límites que lo va a incorporar en su actuar. Y lo más importante aquí es que nosotros al momento de tomar una decisión no tengamos esa inestabilidad de si lo hacemos, si nos dejamos llevar por el ello o me dejo llevar por el super yo. No, realmente que lo haga de una manera rápida, espontánea, por el super yo, por lo que es bueno para él. Eso es lo que pasa con muchos adolescentes, que a veces viene alguien y le dice, ¿quieres droga? Un ejemplo. Si el adolescente no tiene ese carácter bien definido, comienza a dudar. ¿Por qué? Porque se te puede por la presión social o porque quiere experimentar por muchas cosas. ¿Por qué? Porque no sabe todavía. Entonces hay adolescentes que se dejan llevar por el placer. En cambio, si el adolescente, si ese niño yo desde pequeño le enseñé a decir que no, que eso es malo, que tal cosa, que eso no va contra los principios, tenlo por seguro que le dan la droga en la mano y dice que no. Porque tiene su super yo ahí, claro. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr. Y eso también influye en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de pensar y lo que define nuestra personalidad, porque esto define nuestra personalidad. ¿Quedó claro, mis hijas? Para mí, sí. Para los Sí, demás, Sí, señor. bueno, también tenemos que tener presente lo que estamos hablando en el inicio, la estructura de la estructura de la mente de Freud, que hablaba del inconsciente, preconsciente y consciente. Ya sabemos que el inconsciente los deseos reprimidos, el consciente es la formación del exterior y el preconsciente es lo que el acceso a llegar al contenido consciente o al contenido inconsciente. ¿Quién me da un ejemplo de cómo esta estructura mental influye en la personalidad? Nati, tú. Nati, tienes la mano levantada. Oh, Nati. Profe, yo no tengo la mano levantada. Espero que organizo mis ideas primero. La tienes levantada. Sí, la tengo levantada. Ya la bajé. Ya le digo. Bueno, tienen un minutico para pensarlo. Organicen las ideas. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo esta estructuras mentales o las estructuras psíquicas de Freud, del inconsciente, consciente y preconsciente, influyen en la personalidad? Y me dan un ejemplo.
Señor. Hola, señor. Dime, Vivi, ya. Sí, yo fue consciente. Yo pienso que el consciente como le digo, nos ayuda o hace parte de eso porque este también ayuda como que influye mucho en el carácter, ya que como es que este se recopila, pues decía así, con experiencias y con las experiencias vividas. Entonces pienso que el consciente hace, pues, el consciente y el carácter se arrojan de ahí mismo. Bien, Vivi. No solamente el consciente, sino el inconsciente también forma el carácter. Porque recuerdan que el carácter es aquello que nosotros vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, todas las experiencias, sea positiva o sea negativa. Entonces podemos asociarlo cuando una persona tiene un carácter de la edad adulta que es demasiado de pronto desconfiada, impulsiva, agresiva, puede ser que eso ese carácter de ella tiene su origen en que ella cuando estaba pequeña fue maltratada, fue golpeada y vivió una serie de situaciones que forjaron su carácter de esa manera. Entonces, ese puede ser la relación. Bien, Vivi. ¿Quién más tiene otro ejemplo? ¿Quién más? Voy a preguntar. Alessandra, estás calladita. Alice, estás calladita. Señor, ¿será que una persona cuando almacena mucha información, como dice uno en su inconsciente, puede ser una persona como con un carácter agresiva, egoísta, de pronto, de tanto que tiene reprimido ahí, que no lo expulsa, pues no sé. Claro que sí, mi amor. Eso define mucho el carácter de la persona. Todo, usted una vez dice, porque esa persona tiene que tener ese carácter así como tan toco, como, y uno si se pone a analizar esa persona es que todo lo reprime, todo lo guarda, o sea, todo lo van como acumulando, que eso hace que ellas actúen de esa manera. Y eso sí sucede y yo lo he comprobado. Mire, hay personas que han vivido maltrato, han vivido abuso, han vivido de todo. Y eso hace que ellas tengan un carácter demasiado fuerte, no son empáticas, su manera de tratar. Sociales. Sí, digamos que sí, se vuelven un poco como que conflictivas, pero eso no está en ellas, sino que no aprendieron a separar las emociones y lo que hicieron fue reprimirlas. Y eso se daba mucho en el tiempo de nuestros papás, como las mujeres eran más que todo en las mujeres que eran sumisas, que tenían que aguantar, tenían que vivir una serie de situaciones un poco conflictivas. Entonces lo que hacía que ellas guardaban y eso lo replicaban con las personas, con lo que tenían, con sus hijos, con sus esposos. Todo se debe a eso. Entonces sí tiene que ver, Julie. Muy bien. ¿Quién más tiene otro ejemplo para terminar esa parte? ¿Quién más? Bueno, les voy a dejar una actividad. Esta misma actividad me la van a subir. Miren lo que van a hacer. Me van a elaborar, van a escoger cualquiera de las 3 teorías de Freud. No, cualquiera no. Vamos a hacer un trabajo con cada una de las tres teorías. Van a escoger una de las etapas psicosensuales. Vamos a irnos a las etapas para que ustedes lo tengan presente. Van a tener 3 actividades que realizar. Van a escoger una de las etapas de Freud, van a escoger la oral, la anal, la que ustedes quieran, y van a hacer la relación de esta etapa con la personalidad. ¿Cómo influye esa etapa en la personalidad?
van a hacer un estudio de caso, van a plantear la situación, problema, no van a escribirme que la etapa fálica, que por lo menos la etapa anal, que no, van a manifestar lo que se explicó, lo que sucede. O sea, un ejemplo, señor, es de que Mariana fue una niña de un hogar que está conformado con los papás separados, que su mamá labora, ella no tiene tiempo. O sea, depende de la etapa que uno coja, pero lo va a formular así, de esa manera. Por eso se ha visto reflejado en el desarrollo académico de Mariana, de la niña, la persona que usted escoja, que uno escoja, perdón. Perfecto. Va a plantear la situación, así que se vea reflejado y enseguida cómo se da en ese proceso de la formación de la personalidad con la misma persona. Van a plantear la situación. ¿Listo? Escogen una de las etapas, cual la que ustedes entendieron. Después nos vamos a las estructuras psíquicas del ello, el yo y el super yo, y van a elaborar un estudio de caso de esas estructuras psíquicas. Cómo ellas influyen en la personalidad. Igual, por lo menos Juan es una persona que desde niño los papás le dicen la super yo fue esto, no, o sea, todo lo que yo les di un ejemplo así, textual. Textual no, cambien el ejemplo. Y tenemos lo último, que es la estructura mental. Sobre el inconsciente, consciente y preconsciente. También una situación, problema de cómo esto influye en la personalidad. Recuerden que la personalidad va ligada al carácter, porque la teoría de Freud va de la mano del carácter. Aquí no tienen que meter temperamento, porque recuerden que el temperamento es lo que con que nosotros nacemos, la parte genética. No pueden decir, no, el temperamento de María es de pronto impulsiva porque resulta de que ella tuvo una experiencia desagradable. Si tú me metes temperamento en la actividad, de por hecho la palabrita está malo, porque no es temperamento, es el carácter. Estamos hablando de carácter, como decía. Profe, o sea, vamos a reunir las tres, pero en un solo estudio de caso. Sí, o pueden escoger una de las tres. Una conlleva a la otra. El inconsciente, o sea, profe, conlleva lo que al consciente. les digo es que, o sea, vamos a escoger un estudio, o sea, vamos a hacer un solo estudio de caso, y ahí vamos a meter, o sea, son tres. Tres. Uno con las etapas psicosensuales, otro con las estructuras psíquicas y otro con las estructuras mentales, el inconsciente. Son tres estudios de caso. O sea, el primero de las etapas fue como el que hicimos la vez pasada. Sí, pero eso se los dejé yo. Usted nos dejó dos estudios de caso, que escogiéramos dos pero etapas. no en esta asignatura. No. Eso fue el semestre pasado, señor, no. Sí. Fue en psicología del desarrollo. Sí. No se me confundan porque Freud aportó a todas las ramas de la psicología. Lo vamos a hacer. Entonces yo soy la que estoy equivocada. Bueno, señor, vamos a ver y a organizar porque ya ahora yo me embolaté aquí. Bueno, vamos a hacer un estudio de casos como habíamos hablado lo primero en la sexual. Cada compañero escoge la que quiera, la oral, la fálica, la que quiera. Ahí se elabora un estudio de caso. Vamos a elaborar otro estudio de caso con también cómo influye en la personalidad el ello, el yo y el super yo, cómo influyen en eso. Y el otro estudio de caso es ya el tema de consciente, el inconsciente y el preconsciente también, cómo o sea, en el carácter, o sea, viéndolo desde el punto de vista del carácter, también otro estudio de caso. Claro, así es, Julie. Así es sencillo. O sea, una situación problema, creo que... Disculpe, señorita, repítame el último caso. El último estudio de caso es del inconsciente, preconsciente y consciente. Profe, de todas maneras, eso te lo va a subir a Classroom. Sí, ya lo voy a explicar cómo van a hacerlo, sí. Entonces van a escoger cómo el inconsciente
cómo el consciente y cómo el preconsciente influyen en el carácter de esa persona, que el carácter, mire, el temperamento y el carácter forma la personalidad. Listo. Eso no lo pueden perder de vista. Todo viene de manera consecutiva. Uno conlleva a la otra. ¿Oye? Pero Entonces, acá el vamos primero solamente es donde se ve reflejado una de las etapas psicosensuales, más nada. así es. Una. Ok, profe. Una sola. En la otra, lo que es el ello, el yo y el super yo. Y en la otra, consciente, inconsciente y preconsciente. ¿Por qué el consciente, inconsciente? Pueden decir, bueno, trabajamos el pero para llegar, para hacer el estudio de caso, tienen que llegar al inconsciente. Pueden partir del consciente al inconsciente. Bueno, eso lo dejo yo a ustedes de cómo ustedes lo asimilaron. ¿Sí? Y ahí no me voy a de pronto enfatizar que lo tienen que hacer así. Ya es opcional. Entonces, mis amores, este tiempo que resta, se los voy a dar para que comiencen a hacer, falta media hora. Vamos a seguir, pues. Se los iba a dar para que hicieran la actividad. No va a Pero subirlo en la plataforma. sí lo voy a subir en la plataforma. Entonces, vayan elaborándolo, mis amores. Voy a ir subiéndolo enseguida. Para iniciar el otro tema que es Alfred. ¿Quién tiene Vivi? ¿Estás preparada para la exposición, Vivi? Yo no, porque usted dijo que Julia era la que iba a empezar hoy y otra compañera, y la verdad yo no, porque tuve mucho inconveniente con el teléfono este fin de semana. O sea, Bueno, toda la semana. ya Julie explicó lo de Freud. Ahora viene Silvana. Silvana, ¿estás preparada? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces déjenme subir la actividad 5 minuticos para que comience. Oíste, Silvana. Profe, y la próxima clase. Bueno, ¿quién? señor. La Ah, uno sabe. próxima clase viene Vivi y viene Erinson. ¿Quién tiene a Erinson? Creo que soy yo, profe. Listo.
Bueno, les leo la actividad. ¿Cómo se las voy a subir para ver si me equivoqué de pronto? Van a elaborar estudios de caso. Primero, escoge una etapa psicosexual de Sigmund Freud y elabora un estudio de caso de cómo esta etapa contribuye en el desarrollo, en la formación de la personalidad. Ese es el primero. Segundo, elabora un estudio de caso con las estructuras psíquicas del ello, el yo y el superyo, cómo contribuyen en el desarrollo de la personalidad. Y tercero, elabora un estudio de caso cómo el inconsciente, preconsciente y consciente influyen en el desarrollo de la personalidad. ¿Está bien? Sí, señor. Sí, señor. No es tan extenso. Porque prácticamente es lo que nosotros hemos hecho aquí en la clase. Solamente lo van a plasmar. Listo. Entonces vamos a darle el espacio a la compañera Silvana para que explique el tema. Silvana, ¿tienes diapositiva? ¿Cómo vas a hacerlo? Sí, señor. Diapositiva. Silvana, muéstrame cuántas diapositivas tienes. ¿Te da tiempo? Tienes 15 3, señor. minutos. Ah, bueno, sí te da tiempo. Listo. Es corta. Bueno, perfecto, dale. Ya puedo compartir. Sí. Ahí se ve. Sí, mi amor, pero puede engrandecerlo. Mm. Hola, señor. Ahora sí, Silvana. Bueno, buenas tardes. Alport. Bueno, Gordon Alport fue un psicólogo estadounidense que nació el 11 de noviembre de 1897 y fue uno de los primeros psicólogos dedicados al estudio de la personalidad. Bueno, vamos a definir primeramente qué es personalidad. Personalidad dice que es una estructura de carácter psicológico que engloba los distintivos de un individuo, es decir, es lo que nos define a nosotros y nos diferencia del resto de las demás personas. Ahora vamos a definir qué es personalidad para Gordon Alport. Bueno, él definió a la personalidad como una alineación dinámica de los sistemas psíquicos establecen en una persona un modo de actuar y de pensar. Y ahora, ¿qué es psicofísico? Psicofísico es la actividad o mejor dicho, la relación que hay entre el cuerpo y la mente. Entonces, para él, la personalidad consistía en eso, en la relación del cuerpo y de la mente. Ahora vamos a hablar sobre los rasgos de la personalidad. Él lo dividió en 3, que fueron cardinal, central y secundarios. Los cardinales daban forma a la persona, al sentido que tiene de sí misma y a su composición emocional y a su comportamiento. Los rasgos centrales son las características generales que forman los fundamentos básicos de la personalidad. No son tan dominantes como los cardinales. Por ejemplo, esto pueden ser la honestidad, la inteligencia o la de una persona. Y los rasgos secundarios son los rasgos que se relacionan con aptitudes o preferencias y esas aptitudes son menos identificables. Alport también, él necesitamos de una especie de vértebra propium, que fueron el yo corporal, identidad, autoestima, autoimagen, la extensión
del yo, racionalidad e intención. Para él, el yo corporal era la experiencia de las sensaciones corporales y perceptivas que permitían la experiencia con el mundo exterior. Es decir, era pues como lo dice el cuerpo, o sea, lo que permitía relacionarse con el mundo exterior, con lo de afuera. La identidad. La identidad se trata de la idea de que somos un algo continua que va viviendo diferentes experiencias de nuestra vida. O es como nuestra propia historia vital. La autoestima. La autoestima es la percepción de que somos entes pasivos. No, la autoestima es la percepción de que no somos entes pasivos, sino que modificamos nuestra experiencia y nuestra vida con nuestra actuación. Nos vemos como seres valiosos. La autoestima es como nosotros mismos. Autoimagen. La autoimagen se trata de un elemento comparativo que tiene en cuenta la actuación y la relación del mundo ante ella. Es decir, es lo que se piensa que los demás piensan de nosotros. Es como lo que nosotros pensamos y que las demás personas piensan de nosotros, valga redundancia. Es como nosotros, es como las demás personas nos están viendo. La extensión del yo. Bueno, la extensión del yo es parte del el self es la percepción que las demás personas tienen intereses con calidad, es la autopercepción de la capacidad de encontrar soluciones adaptativas a los diferentes problemas y demandas que el ambiente pueda proporcionar. Es muy relacionado con la autoconfianza. Y por último, la intencionalidad es el elemento más complejo del proceso de creación de un ser intencional, propone una autoconciencia de ser y un ser con sus propios objetivos y metas. Es la capacidad de O Silvana. Dígame, señor. Ibas era corriendo. ¿Ah? Oh, Silvana. ¿Por qué, Silvana? Sí, señora. Si tienes una buena exposición, ¿por qué no te detuviste a explicarla más calmada? ¿Mm? No sé, señor. Porque No, tienes... que el tiempo iba corriendo. Porque tienes un buen... Mira, a mí me parece interesante el resumen que hiciste. Porque cuando nosotros leemos la teoría de él, tú sabes que a veces uno se enreda, porque es tanta la información que, en fin, termina hablando prácticamente de lo mismo. Entonces tú hiciste un buen resumen. Lo único que de pronto la debilidad que vos que ibas como muy rápido, si tú te detienes de pronto a explicar aspecto por aspecto, yo sé que tus compañeras, yo estoy más que segura que captan bien la información. ¿O ustedes entendieron lo que